Qué hermoso es abrir los ojos, contemplar los cielos, contemplar la maravillosa creación de Dios. Buenos días, apreciados hermanos. Hoy tenemos un tema, como todos los temas bíblicos, son temas preciosos, maravillosos. Continuaremos el tema sobre la voluntad de Dios. Hoy he puesto por título agradable y perfecta. Algo que todos hemos escuchado en algún momento o alguien nos ha preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué los niños sufren víctimas de abusos, violaciones, agresiones y tantas cosas que podemos mirar? El panorama del mundo no es muy agradable. Pero hay una filosofía humana que creo que hemos escuchado. Yo sí lo he escuchado. Esta filosofía dice así: nada es bueno, nada es malo, depende de cómo tú lo mires. Todo está bien, todo fluye como Dios quiere, todo está en armonía. Personas que promueven esta filosofía, la divulgan, la gritan y ni ellos mismos la creen. ¿Por qué digo esto? Porque estas mismas personas, cuando salen de viaje, se cercioran de cerrar todo bajo llave, todo bajo candado, si no, no salen. Se preocupan cuando dejan la casa y no dejan su bolsa ni su celular lejos de su vista, porque temen a los ladrones. Entonces, no que todo está bien, no que todo es bueno, toda la gente es buena, no confían en todos, su grupo de amistades es escogido y reducido y no invitan a cualquiera a su casa. En fin, predican una filosofía que ni ellos mismos creen, porque hablan una cosa, pero viven otra. ¿Cuál es la verdad? La verdad es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos enfriará. Y nuestros ojos están mirando que la maldad se ha multiplicado. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué Dios no para la maldad? ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué hay tanto dolor y sufrimiento? ¿Por qué los niños sufren abandono, divorcio? No todos, pero muchos sí. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué lo permite? Vamos a leer el primer proverbio de este día, Proverbio 19:3. Y le voy a pedir a Miguel que lo lea. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. La respuesta a la maldad humana está en las decisiones del hombre. La respuesta al panorama que podemos mirar en la actualidad está en la conducta del hombre. En este proverbio, nuestro Dios dice claramente: la insensatez del hombre tuerce su camino. Aquellos hombres que no quieren agradar a Dios, aquellos hombres que no buscan hacer la voluntad de Dios, aquellos que obran por su propia cuenta y siguen su propio camino. ¿Qué pasa después? El resultado, la consecuencia, desagradable e imperfecta, hace que se irrite su corazón contra Jehová, culpando a Dios. Tengamos mucho cuidado de no blasfemar contra Dios. Si no conocemos la voluntad de Dios, mejor quedémonos callados para no pecar contra Dios. Vamos a regresar al texto que estudiamos la semana pasada, Romanos 12:2. Romanos 12:2.
Dice la Sagrada Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El panorama actual del mundo y el panorama de la época de Pablo es muy parecido. Vemos un mundo que se corrompe día a día más, que ha aumentado la inseguridad, que ha aumentado el consumo de drogas a temprana edad. Muchos en situación de calle. En México los ninis aumentan, la población nini ni trabaja ni estudia. Un panorama nada agradable y nada perfecto. ¿Qué significa? Significa, hermanos, que el hombre no está haciendo la voluntad de Dios. Significa que el hombre está siguiendo su propio camino. Significa que la humanidad, no todos, pero muchos, no están satisfaciendo los deseos de Dios. La voluntad de Dios es buena. Hay que tomar en cuenta que la palabra de Dios dice que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios tiene que ver con los resultados, tiene que ver con las consecuencias, con lo que se obtiene después de un acto. En otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice la palabra, Romanos 12:2, no imiten las conductas ni costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios les cambie su manera de pensar para que sean personas nuevas. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La traducción lenguaje actual dice: no vivan como vive el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es agradable y perfecto. Las cosas que Dios desea son buenas. ¿Qué es lo que pasa entonces en el mundo? Isaías 5:20 nos da la respuesta. ¿Nos ayudas, hermano Miguel? Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto, aunque parezca increíble, es una realidad. Muchos hombres a lo malo le dicen bueno, a lo bueno malo, que dicen que las tinieblas son luz y que la luz son tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y dice la palabra hay, o sea, las consecuencias para estas personas van a ser terribles. Qué mal les va a ir, gran aflicción tendrán aquellas personas que llaman a lo malo bueno, a lo bueno malo, a lo dulce amargo, a lo amargo dulce. Y aquí debemos tener algo importante, hermanos, que nuestro entendimiento sea transformado por la palabra de Dios, para que nosotros comprobemos cuál es la voluntad de Dios. No es lo que yo piense, no es lo que tú creas, no es lo que tú quieras, es lo que Dios dice. ¿Quién es el que determina lo bueno? Es Dios. ¿Quién es el que determina lo malo? Es Dios. Es Dios quien determina lo bueno y lo malo, no el hombre. No es el hombre. Por lo tanto, la buena voluntad de Dios tiene una relación directa con las consecuencias.
con el resultado. Recordemos que Dios es perfecto. Y si queremos saber en resumen cuál es la voluntad de Dios y por qué es buena, agradable y perfecta, solo tenemos que ir a la cruz, solo tenemos que ir al Calvario. Todos hemos leído Mateo 27, donde está la crucifixión, y vemos dos voluntades: la voluntad de Cristo, obediente, sencillo, santo, justo, que hizo siempre lo que su padre le dijo, y la voluntad del hombre, los rebeldes, violentos, crueles, agresivos, groseros, injustos. Por un lado vemos la conducta de Cristo, siempre humilde, siempre manso, no vengativo, respetuoso de Dios. Y por otro lado vemos una conducta sin respeto a Dios, que no tomó en cuenta a Dios. Esto significa que a Dios le gusta la violencia, que le gusta la agresividad y que Dios quiere ver sangre vertida, muertes. Porque, ¿por qué no evitó la muerte de su hijo? ¿Acaso no sufrió el padre de ver asesinar a su hijo? Cuando profundizamos en las escrituras, podemos ver aquí el gran amor de Dios que tuvo en tiempo pasado hacia el pecador. Imaginemos a ese Padre Dios amoroso viendo asesinar a su único hijo humano. ¿Acaso no podía él fulminar a los agresores? ¿Acaso no podía él fulminar a los violentos? ¿Acaso no podía evitarlo? Claro que podía, hermano. Entonces uno dice, es que no fue justo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Saben por qué no lo hizo? Porque ese sacrificio, el sacrificio de Cristo, estaba cumpliendo la ley de Dios, que dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque Dios prefirió ver morir a su único hijo, santo, justo, a cambio de enviar a la humanidad a un infierno. ¿Por qué no lo hizo, hermanos? Porque quienes mataron a Cristo no solamente fueron los ejecutores directos, porque Cristo murió por mis pecados y por tus pecados. Fueron los pecados de toda la humanidad quienes mataron a Cristo. Entonces, si decimos, ¿por qué Dios no fulminó a los asesinos? Tú y yo estamos en el grupo. Entonces, ese día Dios iba a fulminar a toda la humanidad, pero vemos ahí, hermanos, el gran amor de Dios, el inmenso amor de Dios, el amor puro de Dios, que es darle a la humanidad la última oportunidad. La última oportunidad para la humanidad es Cristo. Y la única oportunidad de la humanidad para llegar al cielo es Cristo. Porque la palabra de Dios dice en Juan 6:38, Juan 6:38, dice la palabra sagrada, me voy a permitir leerlo. Juan 6:38 dice así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si alguien le preguntara a Cristo, ¿por qué aceptaste morir de esa manera? Porque mi Padre me lo pidió. ¿Por qué no bajaste de la cruz? Porque tenía que cumplir, tenía que recibir el castigo por cada uno de los pecados de toda la humanidad. ¿Eso no se llama amor, hermanos? ¿Cómo llamaríamos a la sustitución? ¿Cómo llamaríamos a este acto de poner la vida en el lugar de otros, de recibir castigos ajenos? Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere enviar a nadie al infierno. Dios quiere que todos seamos salvos,
que vengamos al conocimiento de la verdad y que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, la voluntad de Dios involucra las dos relaciones más importantes de todo hombre: nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Jesucristo tuvo una relación constante, continua con su Padre y en relación al prójimo. Amó tanto al mundo, amó tanto al pecador, que recibió los propios castigos del pecador para que seamos justificados nosotros. Jesús cumplió los anhelos de Dios. Jesús siempre hizo la voluntad de Dios. ¿Quién desanimó a Cristo? ¿Alguien pudo desanimarlo de hacer la voluntad de Dios? ¿Alguien pudo desanimarlo de agradar a Dios? ¿Los sumos sacerdotes? ¿Los romanos? ¿Poncio Pilato? El mismo apóstol Pedro, que le dijo que no te acontezca esto. ¿Quiénes desanimaron a Cristo para hacer la voluntad de Dios? ¿Los latigazos? ¿La corona de espina? ¿La saliva en su rostro? ¿Los insultos? ¿El rechazo? ¿Las traiciones? ¿El abandono de las multitudes? ¿Los clavos? Nada. ¿El hambre, la sed física? Nada, nada lo desanimó. Siempre estuvo agradando a su Padre. No hubo ni un día, ni una hora, ni un minuto, ni un segundo, ni un instante que desobedeciera a Dios. Porque Él descendió al cielo para agradar al Padre. Hizo siempre lo que Dios quiere y no hizo lo que Él quiere. El resultado de Cristo, el resultado de la obediencia de Cristo, el resultado de que Cristo siempre hizo lo bueno, fue un resultado agradable y perfecto. ¿Agradable para quién? Agradable para Cristo, agradable para Dios y para toda la humanidad. Perfecta, una voluntad perfecta, un resultado perfecto. ¿Para quién? Para Cristo, para Dios y para toda la humanidad. Porque sin ese sacrificio estaríamos condenados los creyentes a un fuego eterno de crujir de dientes. Entonces debemos preguntarnos, ¿de cuál lado estoy? ¿De qué se trata? La vida cristiana se trata de obediencia a Dios. La vida cristiana se trata de confianza en Dios. ¿Merece Dios que confiemos en Él? ¿Merece Dios que nuestra confianza aumente? ¿Merece Dios que nuestra confianza profundice? ¿Merece Dios que nuestra confianza en Él esté más fuerte, esté más firme? ¿Miente acaso Dios? ¿Merece Dios que le creamos? ¿Merece Dios que le obedezcamos? De esto se trata la vida cristiana. Que nosotros siempre hagamos la voluntad de Dios. Que nosotros estemos firmes como Cristo, nuestro modelo. ¿Quién te desanima? ¿Qué es lo que te desanima? ¿Que no crezca la iglesia? ¿Que Tolito deje de asistir? ¿Que no se congregue tal o cual persona? ¿Que te paguen mal por bien? ¿A quién le sirves? ¿A quién le sirves? ¿Quién te va a recompensar? ¿Quién es tu amo? Es para reflexionar, que nos quede claro que la voluntad de Dios es buena porque favorece a todos. La voluntad de Dios no es egoísta, no es egocentrista. La voluntad de Dios no es para una persona, es para todas las personas. El resultado de hacer la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Solo tenemos que mirar en la vida cotidiana, que tenemos que poner esfuerzo en hacer ejercicio. O aquellos que no quieren, pues no pasa nada según ellos. Pero aquellos que se esfuerzan por hacer ejercicio tienen un resultado agradable y perfecto. El resultado de hacer la voluntad de Dios es inmediato en el espíritu.
el amor, el gozo y la paz, recompensas que podemos experimentar cuando agradamos a Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios. Creo que todos hemos experimentado el gozo, creo que todos hemos experimentado la paz, la paciencia en medio de la prueba. Hay un gozo, hay una satisfacción, un sentir agradable en nuestro espíritu, aunque las circunstancias sean adversas. Entonces, de esto se trata, de que hagamos la voluntad de Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de que todos o que muchos no quieran hacer la voluntad. Cuando hemos decidido seguir a Cristo, hermano, ¿quién nos detendrá? ¿Quién nos podrá detener? De esto se trata, hacer la voluntad de Dios, que no te dejes desanimar, sino que hagamos lo que el apóstol Pablo nos dice, que no nos adaptemos a este mundo, no nos amoldemos a este mundo, no hagamos lo que el mundo hace, no lo hagamos, sino que nos dejemos transformar para que comprobemos si lo que vamos a hacer es la voluntad de Dios, para tener un resultado agradable y perfecto. Filipenses 2, versículo del 13 al 15, hermano Miguel. Filipenses 2, del 13 al 15. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí es un reto que pone, es un desafío que Dios nos pone, ser luminares en medio de una generación maligna, en medio de una generación perversa. Dios quiere disminuir la maldad. Dios quiere aumentar la bondad. ¿Tú quieres lo mismo? ¿Quieres estar del lado de Cristo o en contra? La decisión es tuya, hermano. La decisión es mía. ¿Agradar a Dios o agradarte a ti? ¿Agradar a Dios o desagradarlo? Compruébalo como dice la palabra. Termino con este versículo, Proverbios 14:2, que dice la palabra. Proverbios 14:2. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No nos dejemos llevar por placeres temporales. No nos dejemos arrastrar por placeres efímeros que tienen un final terrible. El proceso no siempre es agradable. En el momento que estamos haciendo la voluntad de Dios, a veces podemos estar incómodos. Y va a haber sufrimiento del ego, porque tenemos que menguar para que Dios actúe. Tenemos que ser humildes, tenemos que dejar el yo, morir a nuestro yo, morir a lo que nosotros queremos. Pero vale la pena, claro que vale la pena, claro que vale la pena. No siempre el proceso va a ser agradable, pero el resultado seguro, garantizado, hermanos, garantizado, que el resultado va a ser agradable y perfecto. Roguemos a Dios que los cristianos estemos convencidos de que la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, es lo que nos conviene a todos. Que luchemos contra la maldad, que luchemos contra el pecado, haciendo el bien. Oramos, hermano Miguel. Padre Santo, Señor Divino, Rey de Reyes, Señor de Señores, venimos ante ti conforme dice tu palabra, que todo lo que se ha pedido en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, tú lo otorgas. Venimos ante ti, Señor, suplicándote
por la palabra del día de hoy, Señor. Por favor, Padre, enséñanos y muéstranos cómo hacer tu voluntad, Señor. Y sobre todo por la palabra que nos dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Ilumínanos, que nos demos cuenta realmente que lo que tú quieres para nosotros es bueno, es agradable y es perfecto. Por favor, Padre, obra en nuestro corazón para que esta palabra quede plasmada y por favor, Señor, danos la convicción que necesitamos para obedecerte, mi Rey. Por favor, nos ponemos en tus manos porque tuya es la gloria y la honra. Amén. Amén.